buenas noches, bienvenidos al tiempo de actualidad, el análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Estamos en directo, les iba a decir que bienvenidos al tiempo de entrevistas la que hemos tenido hace unos minutos con Lope Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Hoy veremos algunas de las cosas que nos ha dicho Lope Afonso, porque con él hemos hablado de asuntos de la máxima actualidad de la isla de Tenerife, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en el sur con ese desalojo masivo en Arona. Hoy centraremos una parte importante de este programa en actualizar la información sobre ese desalojo de Costa del Silencio y lo haremos, como siempre, en compañía del periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que una situación durísima. En estas últimas horas, además, se ha seguido produciendo todavía noticias, titulares sobre esa falta de coordinación, ese fracaso, como nos decía la propia concejala de Servicios Sociales de las administraciones, a la hora de darle soluciones a esas más de 200 personas desalojadas de un edificio de Costa del Silencio. Sí, porque además hemos asistido durante las últimas horas, ya desde ese momento, a una batalla política. Este asunto, que es dramático, es grave, más que grave, lo definíamos de esa manera. Y bueno, el espectáculo político entre unos y otros, Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria Partido Popular, con el Partido Socialista en el Cabildo, el Partido Socialista en Arona, los que gobiernan en estos momentos en ese ayuntamiento del sur de la isla de Tenerife. Y entre tanto, mientras muchas familias, porque además esa misma noche y durante las últimas horas también, siguen viviendo, siguen estando a la intemperie, muchas familias sin alternativas frente a ese inmueble inacabado en Costa del Silencio y sin alternativas reales, insisto, a esta hora de la noche. Mientras tanto, insisto, en medio de esa incertidumbre de muchas familias, hay una batalla política que me parece lamentable. Una batalla política lamentable en la que además se tiran la pelota unos a otros, y al final yo creo que lo que ha demostrado este desalojo es el fracaso de la administración en general, de las políticas de viviendas sociales, de la falta de planificación, sobre todo en un problema que ya no es solo obviamente exclusivo de Arona, pero que en Arona yo creo que se dan todos los elementos de esta tormenta perfecta que está afectando a los ciudadanos, sobre todo a las personas vulnerables, que es trabajadores incluso que no pueden acceder a una vivienda en el sur de la isla de Tenerife. El martes hablábamos con Ruth Martín, con la concejala de Servicios Sociales de Arona, una conversación intensa en la que le preguntábamos por todo y la que reconocía, entre otras cosas, que no habían sido capaces de darle una solución a esas personas y que incluso había al menos 30 personas que esa noche iban a dormir en la calle. Vamos a ver un resumen de lo que nos contaba el pasado martes la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona. Hemos intentado, ya te digo, buscar alternativas habitacionales para esta gente, pero no hemos podido, hemos fracasado, no hemos conseguido viviendas prácticamente para nadie. Es que no hay viviendas en el sur ahora mismo. Hay un problema gravísimo con el tema de la vivienda. Y no hay viviendas en el mercado. Esto es un claro ejemplo de descoordinación municipal. Es decir, yo no estaba, porque yo entré ahora en el mes de julio, pero mi equipo sí estaba. O sea, todo el equipo de Servicios Sociales sí estaba. No sabíamos nada. Nadie comunicó a Servicios Sociales en el año 2021 que había un informe urbanístico de un edificio en riesgo de derrumbe. Imagínate todo lo que se podía haber adelantado si nosotros desde 2021 hubiéramos sabido que había un informe urbanístico. Entiendo que al área de Padrón tampoco le comunicaron desde urbanismo que había un edificio con riesgo de derrumbe. Entonces, pues, obviamente, se siguió empadronando gente. No te puedo decir un número determinado, pero yo calculo que en torno a las 30 o 40 personas quedaron allí acampados. En Arona, edificios como este hay más. Ahí tenemos situaciones muy parecidas, sin riesgo de debilidad estructural y sin riesgo de derrumbe, pero tenemos edificios completos ocupados en el Fraile, en la zona de Cabo Blanco, y tarde o temprano se producirá un lanzamiento judicial. Yo no voy a contradecir nunca la decisión de mi alcaldesa, obviamente. Te puedo decir que puedo estar de acuerdo o no estarlo, pero la decisión que se tomó, y a esta gente no se la va a dejar desatendida. Cierto es que fracasamos en buscarles una alternativa para esta noche, ¿vale? Pero vamos a seguir interviniendo con ellos. Esto es un desahucio grande y ha sido mediático, pero yo cada semana tengo 2 o 3 familias que se quedan en la calle y a quien no podemos ayudar. Cada semana 2 o 3 familias del municipio de Arona se quedan en la calle y el ayuntamiento no les puede ayudar. La verdad es que tremendo. Por cierto, como dato curioso, está publicado en su declaración de bienes, esta concejala de Servicios Sociales es propietaria de 6 viviendas en el municipio de Arona. Claro, al final la realidad demuestra las paradojas, la acumulación de propiedad en pocas manos. Este es un buen ejemplo. Demuestra también, pues esas dificultades que hay, sobre todo también cuando estas viviendas al final se acaban decantando por alquileres vacacionales, que es lo que provoca también
también una presión sobre el precio de la vivienda. Esto lo contaba, por cierto, hoy en las redes sociales la cuenta de @RichiPinto. Desvelaba este dato cuanto menos curioso, que insisto se puede comprobar en la propia web del Ayuntamiento en su declaración de bienes. En cualquier caso, Óscar, franqueza, con mucha franqueza abordó Ruth Martín el pasado martes un drama como este, ¿no? Sí, pero en este caso también hay muchas claves que habría que analizar, ¿no? Primero, bueno, pues ellos apuntan, están reprochando el cuatripartito con Fátima Lemes del Partido Popular como alcaldesa, al anterior grupo de gobierno, mayoría absoluta, José Julián Mena, el hecho, bueno, como ha trascendido, lo adelantaba además también la propia concejal de Servicios Sociales aquí en Mírame Televisión, ese famoso, polémico, controvertido informe 2021, donde al parecer el área de urbanismo del Ayuntamiento de Arona, con el Partido Socialista gobernando, no dio parte, insisto, de esta situación al área de Asuntos Sociales. Pero eso ya es pasado, Probablemente hubo, entiendo, una dejación de funciones, en este caso, del Partido Socialista. Pero ahora... Bueno, pero yo creo que es pasado, pero hay, para responsabilizar a cada uno hay una parte de responsabilidad importante en el Partido Socialista. Absolutamente. Dejación de funciones. Totalmente. Dejación de funciones, pero pasado, desde mi punto de vista. Hay un nuevo gobierno ahora que tiene que asumir la responsabilidad actual. Y este desalojo se produce, este drama, en estos momentos, en este escenario, en la actualidad. Y ahí gobiernan los que gobiernan, que tienen que tomar decisiones, y está en sus manos, en estos momentos, buscar alternativas y buscar una solución a las tantas familias que están viendo de manera incrédula también, están asistiendo a este espectáculo tremendo. Insisto, el pasado tienen su responsabilidad y los de ahora, pero son los de ahora los que tienen que tomar decisiones. Lo digo porque están protagonizando una batalla entre ellos, tirándose la pelota unos a los otros. Es decir, aquí Coalición Canaria y el Partido Popular reprocha ese informe al Partido Socialista, dicen que han mirado para otro lado, y ahora el Partido Socialista, en este caso, le exige, el Partido Socialista, tanto en el Cabildo, que también gobernaban en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Arona, le exigen a Dávila, la presidenta del Cabildo, y a la alcaldesa Fátima Lemes, que asuma sus responsabilidades en ese desalojo. Y por otro lado también plantean algunas opciones, como por ejemplo expropiar edificios sin terminar y que el tripartito reconsidere su negativa a declarar Arona zona tensionada. Mientras tanto, como decía al principio, hay un drama que desde luego hay que solucionar. La propia concejala de Servicios Sociales, cuando le preguntábamos por lo de la declaración de zona tensionada, decía que si fuera por ella declararía la zona tensionada en Arona, teniendo en cuenta que hay un estudio que dice que los alquileres bajarían un 40% su precio. Sin embargo, la realidad es que el grupo de gobierno no está por la labor, como tampoco estuvo por la labor de habilitar instalaciones municipales el martes para que no hubiera gente durmiendo en la calle. Porque yo recuerdo hace ya algunas semanas atrás, le pregunté en una entrevista a Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, acerca de si tenían previsto, como había planteado el PSOE en una moción en el Ayuntamiento de Arona, declarar zona tensionada Arona. Y no era partidaria, me dijo que no era partidaria, entre otras cosas, porque era al revés, consideraban que lo que iba a ser el hecho de declarar zona tensionada era subir los precios del alquiler. Por tanto, hay disparidad de criterios entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Habría que ver si también, porque parece ser, según las conclusiones que hemos escuchado de la propia concejal, hay disparidad de criterios a la hora de afrontar este asunto. Bueno, quien estuvo en el programa de Manuel Artiles este miércoles fue la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a una pregunta que le dejaba grabada el pasado martes, Óscar Martín contestaba sobre este drama que se está viviendo en el municipio de Arona. Es un tema terrible. Más de 100 personas desalojadas por una orden judicial porque hay un problema estructural en este edificio, que el ayuntamiento ha podido realojar a mucha gente, pero fíjate lo hipócrita que está haciendo el Partido Socialista, porque conocían desde el año 2021, hay un informe de urbanismo en el que conoce el alcalde, en este caso José Julián Mena, del Partido Socialista, que gobernaba en el Arona, también el Partido Socialista que gobernaba en el Cabildo de Tenerife y también gobernaba en el Gobierno de Canarias. Y en el 2021, que podían haber adoptado medidas ya, no hicieron nada, y ahora por orden judicial ponen en la calle a la gente. Estamos tratando de poderle dar una solución, una vivienda. Bueno, por cierto, no son más de 100 personas, son más de 200 las personas desalojadas, y a mí me llama la atención, por ejemplo, que Rosa Dávila diga que el ayuntamiento ha podido realojar a mucha gente, cuando la propia concejala de Servicios Sociales, por cierto, de su mismo partido, de Coalición Canaria, nos decía el martes que no han podido realojar a casi nadie.
La verdad es que cuanto menos parece que no ha habido mucha comunicación entre el propio Coalición Canaria en el Ayuntamiento y el Cabildo, ¿no? De hecho, la primera noche había más de 30 personas, unas 30 personas que tuvieron, lamentablemente, desgraciadamente, lo confirmaba la propia concejal de Arona, que dormir frente a ese inmueble inacabado en Costa del Silencio. Ahora habría que ver cuáles son las alternativas o en qué está trabajando el Ayuntamiento de Arona, porque entiendo más también que pudiesen estar trabajando, que creo que en este momento, yo no sé si tienen ya alternativas, pabellones, instalaciones, campos de lucha, pero en las ayudas de primera necesidad para esas familias que lo requieran, las más prioritarias, poder, insisto, subsistir. Porque yo contaba el otro día que aquí hay un problema grave. Hay menores por medio. Hay menores por medio, hay personas vulnerables, hay un problema que efectivamente, como bien en ese caso dice Rosa Dávila, desde 2021 se podía haber actuado en el Ayuntamiento. Por cierto, yo también quiero decir que a José Julián Mena, el que fue el alcalde del municipio, se le nota bastante fuera de la primera línea. No sé por qué, si eso se debe a algo o es por alguna causa. Pero, por ejemplo, en este asunto, tenemos una pieza que han hecho los compañeros de los servicios informativos donde también hemos escuchado a la portavoz del Partido Socialista. José Julián Mena parece que está dando un paso a un lado en grandes temas y está dejando la responsabilidad en otras personas, y quizás habría que preguntarse por qué José Julián Mena, que es quien mejor puede explicar todo esto, porque era el alcalde, no está afrontando algunos temas delicados que afectan a su municipio. López Afonso, como decía, estuvo aquí. También le preguntamos por esta cuestión y sobre todo por lo que decía antes Óscar Martín, por si está habiendo discrepancias entre Coalición Canaria y Partido Popular en el Ayuntamiento de Arona. Saben que gobiernan además junto con el partido Más por Arona, un partido descindido del Partido Socialista. Si está habiendo discrepancias a la hora de abordar este problema. ¿Está habiendo discrepancias con los socios, en este caso Coalición Canaria y Partido Popular y Más por Arona, a la hora de gestionar una cuestión tan delicada? Arona es un municipio muy complejo, probablemente el más complejo de la isla políticamente hablando de los últimos años. Y lógicamente vienen situaciones preconcebidas que acaban generando tensión porque hay que dar una respuesta rápida. Ahora bien, lo que nosotros sí hemos podido constatar de forma directa, porque las conversaciones han sido con la concejal de Servicios Sociales, con la alcaldesa, es que ha habido una preocupación que no deja duda por resolver el asunto y que se ha encontrado con diferentes obstáculos. El primero, esa descoordinación que venía del pasado mandato, donde un área emprende una acción lógica y razonable cuando se constata técnicamente que hay un riesgo estructural del inmueble donde hay personas, y que sin embargo quien tiene que dar respuesta inmediata a esos perfiles vulnerables a primera vista no tiene esa información y ahora se ve actuando de la forma más rápida que pueda. Nosotros hemos tenido oportunidad de contrastar todo el trabajo que se está haciendo y creo que sinceramente ahí no se evidencian discrepancias, se evidencian esas carencias que vienen dadas por la premura y por la falta de previsión, que no son achacables, creo yo, al actual gobierno. Por eso nuestra vocación es actuar de forma integral y rápida, y a pesar de que no sea un supuesto habitual, dado que los servicios que ofrece el Cabildo en el ámbito competencial que tiene son servicios sociales especializados, aquí la situación encajaría perfectamente en lo que la propia legislación en materia social en Canarias ha establecido como urgencia social, y por tanto con ese título vamos a intentar complementar la acción del Ayuntamiento de esta manera integral. Y yo creo que ahí sí que tenemos claro que no hay ningún tipo de discrepancia. El Ayuntamiento quiere que las personas que se han visto afectadas tengan la mejor salida posible, entre tanto se pueda encontrar ya esa solución habitacional definitiva, pero ahí tampoco creo yo que fuera a influir declarar o no en este momento tensionado el municipio, porque ya sería para, desde luego, tener otros parámetros de actuación en el futuro. Ahora lo primero es centrarse en las personas afectadas y en dar una respuesta lo más rápida y satisfactoria posible. Es curioso, ¿no? Porque decía Óscar que cuando entrevistaba a la alcaldesa del municipio, a Fátima Lemes, ella le descartaba por completo la declaración de zona tensionada. López Afonso lo planteaba de otra manera, ¿no? Era muchísimo más cauto en ese sentido. Incluso en parte de la conversación que mantuvimos, él planteaba que podía ser una cuestión interesante a estudiar en determinados municipios, pero que en Arona consideran que ahora mismo no es la primera opción. En cualquier caso, descarta, Óscar, que haya discrepancias dentro del grupo de gobierno. Obviamente no esperaba que fuera otra cosa. Sin duda, porque es un alto responsable, ostenta una responsabilidad importante el señor López Afonso, aparte de vicepresidente del Cabildo en la organización insular del Partido Popular, un hombre muy cercano, mano derecha de Emilio Navarro, que es el presidente, un hombre además también del sur de la isla de Tenerife. Yo no sé si tambalea el pacto o hay fisuras en ese pacto, en ese tripartito en Arona, pero desde luego es evidente, escuchando el martes pasado a la concejal de Coalición Canaria, hay discrepancias en cuanto hay disparidad de criterios entre Coalición Canaria, yo no sé si con el Partido Popular o con Más por Arona, porque yo ahora tengo mis dudas, yo no sé realmente quién es quien más tiene poder, quién es el que tiene realmente más poder de estas fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Arona.
Arona. La alcaldesa de Arona es Fátima Lemes, del Partido Popular, pero gobierna gracias a Más por Arona, que son los escindidos del Partido Socialista y Coalición Canaria. Desde luego, escuchando a la dirigente de Coalición Canaria, yo entiendo que el partido que menos poder tiene en estos momentos, insisto, escuchando a la concejal, es Coalición Canaria, porque se evidencia con este asunto. Habría que ver a partir de ahora quién tiene más poder, quién manda realmente en Arona, el Partido Popular o Más por Arona. Por cierto, digo que son Más por Arona los escindidos del Partido Socialista, aquellos concejales que gobernaron, que fueron en el equipo de José Julián Mena, que ya saben, protagonizaron una guerra interna, una división interna, el Partido Socialista por un lado, se marcharon del PSOE, concurrieron en este caso y crearon, con Dácil de León como máxima cabeza visible, Más por Arona. En ese grupo, en ese ayuntamiento, es importante que la gente lo sepa como clave, en ese gobierno actual de Arona hay, entre otros, un hombre que tenía responsabilidades importantes urbanísticamente en el municipio de Arona. O sea, Luis García, que era del Partido Socialista, fue el que protagonizó la guerra con José Julián Mena, es en estos momentos concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Arona. Era del Partido Socialista. Bien es verdad que el señor Luis García fue concejal de urbanismo en aquella etapa hasta 2020, aunque ahora lo es. De algo sabrá o algo tendrá que saber un hombre del gobierno actual. Es decir, Luis García, de esto me imagino que sabrá algo, digo yo. Bueno, vamos a continuar y sobre todo vamos a intentar saber cómo está la situación a esta hora de la noche. Estamos en directo aquí en Canarias al Día, haciendo televisión, intentando informarles sobre esta dramática situación que se ha vivido y se sigue viviendo, obviamente, a día de hoy en Costa del Silencio, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Y vamos a hablar con Juan José López, que es uno de los desalojados en ese edificio de Costa del Silencio. Juan José, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por atendernos, Juan José. Sabemos que es una situación delicada y que al final, bueno, es complicado también tener que estar encima, teniendo que hablar en los medios de comunicación, pero nuestra intención es visibilizar un poco la situación por la que ustedes están pasando también, para que la parte política, a la que también le preguntamos y le insistimos mucho, bueno, pues tenga también un contacto más cercano con la realidad, ¿no?, que es la que ustedes representan. Juan José, ¿cuál es su situación a esta hora de la noche? Bueno, solo quería comentar una cosa. Estoy escuchando la entrevista que estáis haciendo y yo creo que la responsabilidad no es ni de la señora Fátima Lemes ni del señor Mena. Son 53 años ese edificio abandonado. ¿Cuántos partidos políticos han pasado por ahí y han hecho la vista gorda con este edificio? Esa es la pregunta más importante. Sí, pues es una buena pregunta, Juan José. Pero bueno, en cualquier caso, los que ahora tienen que resolver este problema son los que están. Y la pregunta también, en ese sentido... Sí, cuéntanos, Juan José. Eso es lo que te quería decir. Veo que están muy preocupados todo el mundo, que todos los políticos están preocupados. Ayer nos prometieron comida desde la Cruz Roja. No ha llegado nada hasta que yo esta mañana he tenido que presionar a la Secretaría de la Cruz Roja, informar. Nos prohíben poner un baño portátil para que la gente que está allí viviendo o pernoctando pueda orinar, pueda hacer sus necesidades. Sin embargo, 50 metros más para allá hay una playa que se llama Playa Montaña Amarilla, que es para los turistas, y sí le permiten tener un baño. ¿Me entiendes? O sea, ustedes ahora mismo, a ustedes no les han habilitado ni siquiera un baño portátil de estos que se suelen poner en las fiestas y que seguro que en los carnavales de los cristianos usaron bastante porque lo suelen poner. Que si lo ponen aquí, que lo tienen que poner en todos los sitios. Hay 25 personas viviendo ahora mismo en la calle. Desde ayer hasta esta mañana que yo he presionado llamando mensajes a la Cruz Roja, no ha llegado comida. Nos están ayudando, nos han llamado de una asociación de saharauis que nos van a mandar jaimas. Pero ustedes han visto cómo están esas personas viviendo allí. No se le cae la cara de vergüenza, no a Fátima Lemes, yo sé que lleva 4 días ella. A todos los políticos del municipio de Arona, no se les cae la cara de vergüenza de ver a esas 25 personas allí, cómo están viviendo. ¿No les parece normal? Es que no lo entiendo todavía. Juan José, hay 25 personas, por tanto, que todavía duermen en la calle. Yo entiendo que el resto están, no sé si están en un recurso que les ha dado a la administración, el ayuntamiento, o están en casa. Ninguno. Olvidaros, es mentira todo lo que está saliendo. Solo han ayudado a una chica que tiene una niña recién nacida, el resto estamos en la calle. Yo estoy viviendo porque un señor me dio por la televisión y me dejó ducharme ayer y estoy viviendo en un cuartecho de 1 por 1. El señor es mi hermano ahora para mí. Pero así estamos todos. Es una ignoración, ocultismo total. ¿Cómo nos pueden negar justicia gratuita a nosotros, por favor? El juzgado número 3 nos ha negado justicia gratuita, porque ya no ha pasado el tiempo. Mira,
Yo te quiero comentar una cosa, porque estoy diciendo muchas cosas que estoy diciendo. Este edificio tiene 2 zonas catastrales. El número 10, que es el edificio Channa, y el número 8, que es el edificio Channa B, que es donde yo, por ejemplo, estaba viviendo. Ese edificio pertenece a un edificio que está bien, y el nuestro está bien. Esto es un pelotazo lo que quieren hacer. Me da igual quién sea, ¿me entiendes? Pero, joder, es tan flagrante lo que están haciendo. ¿Me entiendes? No niegan justicia, no niegan ayudas, no hay ningún hotel. Hoy me están llamando a una asociación que parte de nuestros vecinos están yendo al camping Nauta. Ahí sí hay sitio. ¿Por qué el ayuntamiento, en vez del dispositivo policial brutal que vi yo el otro día, el día 12, en Charna, con comandantes generales de la Guardia Civil, de dispositivo de unidad de intervención rápida, estaban allí? Eso cuesta 100.000, 200.000 euros traerlos de la península, comer, pernoctarlos aquí. No vale para coger el camping Nauta 20 cabañas de las que tienen y 6 meses pagados. Porque creo que todos salimos de forma pacífica. Siempre lo hemos dicho, de forma pacífica. Yo no soy un ocupa. Cuando llegué a esa casa estaba vacía, no había puerta, no había ventana, estaba abandonada. Lo único que he hecho es al revés, rehabilitarla. El anterior alcalde, el señor Mena, nos mandó 7 bandejas para limpiar el edificio. ¿Qué quería? ¿Que limpiáramos Montaña Amarilla para que quedara bien y luego echarnos? O sea, desde el 2021, según él, hay un informe que el edificio está mal. ¿Por qué no se empadrona? ¿Por qué no pone un grifo de agua nave al COVID? ¿Por qué no se ayuda? En vez de mandar asuntos sociales y decir, chicos, aquí hay un problema muy grave, vamos a intentar buscar una solución poco a poco, ¿no? Aparte, mira, te digo una cosa, yo soy la única persona que cuando vino el juzgado número 3 lo recibí, porque me preguntaron, ¿usted vive aquí? Digo, claro, sí. Tenga este papel. ¿Y qué es esto? No. Y pone juzgado número 3, instancia tal, los propietarios se van a hacer posesión de la vivienda. Le digo, una pregunta, ¿por qué este papel no trae un sello del juzgado número 3? ¿Por qué no una firma del juzgado número 3? Porque esto lo puedo hacer yo en mi casa. Y encima con el descaro de decirme que yo me tenía que encargar de pegar los papeles en el edificio. Y digo, no señora, eso es su papel, para eso trabaja usted. Oscar. Sí, señor López, muy buenas noches. O sea, usted está diciendo a esta hora que en estos momentos hay todavía frente al inmueble 25 personas, ¿no? Durmiendo en la calle, ¿no? Están en pleno raso. El ayuntamiento no ha sido capaz de poner una lona, no poner un baño, no llevarles comida. Somos personas, no son animales. Señor López, dígame una cosa. ¿Le consta, señor López, si hay algún menor? ¿Hay menores entre esos 25 personas? Entiendo que no, espero que no, ¿verdad? No, hombre. ¿Cómo vamos a tener los menores ahí? Todos los menores están escolarizados. ¿Me entiendes? Están escolarizados y no queremos que los niños vivan eso. Perfecto. Pero la resistencia va a seguir. Vale, ¿qué alternativas desde el punto de vista de ustedes, que parece que no las hay, pudiesen ser viables o factibles? Le pregunto, ¿no hay instalaciones deportivas, no hay campos de lucha, no hay alguna instalación, algún albergue, algún lugar donde puedan ustedes permanecer de manera provisional? Como si, por ejemplo, tuviesen que llevarlos a un hotel, aunque sea de manera provisional. Vale, escucha, mira las declaraciones de Ruth Martín, que yo la quiero un montón, porque es una persona que se compromete un montón, pero le negaron desde el gobierno de Canarias un campo, le negaron un pabellón, no hay ninguna plaza de hotel, no hay camping, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, por favor? Son aroneros, son canarios, aunque haya cubanos, pero somos aroneros, gente caneros. Aquí hay un señor René que está con un respirador, que no lo puede enchufar y que no le traen nada, por favor. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Estamos con cabras ahí en el monte? No, somos personas. Y aparte, somos el pueblo, joder. ¿Quién nos vota a vosotros? Nos votamos nosotros. Elegimos a vosotros. Yo soy votante del Partido Popular de toda la puta vida. Y el otro día se lo decía a Fátima Leme. Yo sé que tú no tienes que ver nada, porque llevas 4 días aquí. Pero joder, un poquito de empatía. El señor Mena no ha aparecido. No ha aparecido nadie del desalojo. Ni asuntos sociales, no ha aparecido nadie hoy. Toda la gente está abandonada a su suerte allí. Y la única persona que tiene un poquito de conciencia y un poquito de corazón es la persona que va a vaya del edificio, que ha dicho que cuando llega al perímetro nuestro para y luego sigue, que mientras no nos busquen una ubicación, él nos sigue picando. Eso es una persona, ¿me entiendes?
Señor López, o sea que el Ayuntamiento, Servicios Sociales, tampoco ha firmado, ha hablado, ha negociado, se ha puesto en contacto con algún colectivo social, alguna ONG para que acuda ahí, para que por lo menos les apoyen, les den comida o agua. ¿Tampoco? Ninguna. Y lo digo aquí claramente y en voz alta. Si me meto en algún problema, me meto. No, dicen que no hay nada, que está todo completo. Hoteles, pensiones, hostales, camping, nos niegan un campo de lucha, nos niegan un pabellón. Pero por favor, o sea, ¿qué pasa? Y te voy a decir una cosa, soy un activista, pero si viene una patera hay un despliegue acojonante y cuando estamos nosotros no viene nadie. Hoy he tenido que llamar 10 veces a la Cruz Roja para que traigan comida, algo caliente. Por favor, que no estamos hablando de piedra ni de... Somos personas, que sabemos que eso lo tenemos que abandonar. Sí, perfecto. Yo llevo allí desde el 2019. Están hablando de un informe que fue un técnico. En el 2019 nosotros tenemos una puerta antiocupa. ¿Cómo entraron? Dígamelo. En el edificio. Sí, señor López, sí. Porque ninguno le abrimos la puerta, ¿eh? Sí, señor López, ¿qué le parece a ustedes que mientras está usted denunciando esta realidad, este asunto dramático, mientras que están viviendo en la calle que no tienen ningún tipo de apoyo por lo que me está contando, a ustedes qué les parece el espectáculo político que están protagonizando precisamente los políticos entre unos y otros, echándose la culpa, insisto, mientras ustedes están sufriendo este asunto? Lamentable. Es el circo romano. Te giro mierda para que me respondas. Nada más. Esto para concluir en eso. Se van a empezar a tirar mierda unos a otros. Esto, al final, desapareceremos de la prensa. Lo que quieren ellos con lo que están haciendo, yo se lo estoy diciendo a todos los compañeros. Yo soy un activista, no quiero nada, ¿eh? No quiero ni dinero, ni un piso, no quiero nada. Vivo solo, me busco la vida. Pero, ¿qué están haciendo? Que niegan comida, que niegan un baño público, que niegan algo, para que al final termine yéndote. Y que esto desaparezca y al final no se oiga. Señores, esto se tiene que oír. Se tiene que oír, somos personas contribuyentes. Yo lo estoy diciendo en todas las radios, en todas las televisiones. Tengo 27 años de mi vida cotizados ya. Creo que algo me merezco, ¿no? Precisamente sobre eso, señor López, dígame una cosa, por curiosidad. ¿Es cierto que a Ruth Martín, la concejal de Servicios Sociales, no le gusta que ustedes salgan en los medios de comunicación? ¿Eso es cierto? A Ruth Martín ni a ningún político. ¿No? Es así. Si yo salgo en la televisión, ¿Se los dijo en algún momento a ustedes? ¿Se los transmitió? No, Oye, no, lo que me dijo ella es que al salir en los medios de comunicación estamos haciendo más fuerza. Claro, si no protesto, no hablo, no se me oye, me ignoras, me dejas ahí como un cangrejito tirado en la playa. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Juan José, ¿tienes trabajo ahora o has tenido últimamente? No, o sea, lo que pasa es que tuve un accidente laboral y me rompí el hombro izquierdo, es con lo que yo trabajo, y ahora mismo estoy sin trabajar. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo se lo explicaba a una persona ahí que me estaba insultando, y le dije, señor, insúlteme lo que usted quiera. ¿Ya? ¿Terminó? Sí, ok. ¿Usted se cree que yo estoy a gusto en un piso que no puedo utilizar una ducha, que no puedo ver la televisión? ¿Usted cree que yo estoy a gusto? No. El problema es que no encuentro un piso para mí. ¿Me entienden? Es eso. Nada más. Yo estaría a gusto en una casa, que llegara a mi ducha, me metiera, abriera el agua caliente y dijera, ¡guau, qué bueno! Y aquí me estoy duchando con una garrafa. Es eso, es lo que no entienden la gente. Que no somos hippies, como dijeron al principio. No, hay 10 familias, no. Hay 210 personas que al final se están dispersando, pero quedamos 25 o 30. No somos hippies ni tirados, somos trabajadores, cotizadores a la seguridad social. 27 años cotizados, decías, ¿verdad, Juan José? Vamos, si es verdad lo que dicen, que el servicio militar que contribuye un año, tengo 28 años, 9 meses y 33 días. Creo que estoy a punto de jubilarme ya, ¿eh? Juan José, hay una cosa que de lo mucho que has dicho que yo creo que es muy interesante y es fundamental que ustedes sigan teniendo voz. Nosotros vamos a seguir dándoles voz hasta que por lo menos tengan una solución, al menos temporal, espero que al menos temporal, para poder ir afrontando una solución más definitiva. Hablabas de cosas que me han llamado la atención. Hablabas de que estos son en realidad 2 edificios, que sobre el informe que existe sobre uno de los edificios pero no sobre el otro. Hablabas de que no sabes, no tienes muy claro cómo el técnico pudo hacer ese informe porque ustedes estaban allí y no recuerdan que nadie dejara entrar al técnico. No recordamos, no, que no fueron. Ah, que no fueron.
Y eso se lo puedo decir. Mira, te digo una cosa, hoy he tenido un problema con la Guardia Civil. Porque ha llegado allí uno de los guardias civiles, siempre sabes que hay uno malo y uno bueno, ¿no? Pues el malo ha llegado diciéndome, yo estaba aquí cuando pegaron los papeles. Y digo, ¿cómo? Eso es mentira. ¿Qué me está llamando mentiroso? Sí, claro, te lo estoy diciendo en la cara. ¿Sabes por qué? Porque el papel me lo dieron a mí. Y venía la secretaria judicial y un acompañante. Tú no estabas aquí. ¿Cómo me pueden mentir un guardia civil vestido? ¿Cómo me pueden mentir? Yo te pago a ti. Me están mintiendo en la cara. Joder. ¿Y eso es lo que me indigna. Y al final... El otro día la secretaria judicial, cuando entró en el edificio número 10, en la planta 3, estaba mirando para abajo y riéndose a carcajadas, que la gente se indignó gritándola. Pero por favor, aunque no lo estés riendo de nosotros, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Te iba a preguntar, ¿crees que detrás de esto, urbanísticamente, hay un pelotazo, un interés en construir en esa zona? Creo, y lo he dicho en muchos medios de comunicación, que creo que hay prevaricación del jugador número 3. ¿Cómo una señora jueza puede ignorar 12 recursos que le presentamos? Mujeres con maltrato de género, señores con minusvalía, personas embarazadas, personas con problemas. Lo ignora todo. Yo soy madrileño y me he movido por toda la península, me he movido por Europa. Cuando cualquier edificio tiene un problema, lo primero que hacen es apuntalarlo. Apuntalar. Sacar a los vecinos, pero lo apuntalan. ¿A quién han venido? ¿Sabes una cosa? Hoy estaba hablando yo con el técnico que va a hacer esto y le preguntaba, a ver una cosita, porque yo estoy con el plano catastral. Si donde la parte que yo vivo está unida a Charnavé hace una Z, está enlazado. ¿Cómo vais a hacer para tirarlo? ¿O no lo vais a tirar? ¿Vais a hacer un chapa y pintura y el edificio no tiene problema? ¿O vais a cortar y el edificio de Charnavé va a tener problemas? Porque estructuralmente está peor que nuestro edificio. A Charnavé no han ido ningún técnico, nada. Es que estamos viendo cosas muy graves aquí. Ya, Juan José, nos tenemos que ir despidiendo. La verdad es que si quieres decir algo más, vamos, tienes el micrófono abierto. Nada, que los políticos tengan un poquito de conciencia, piensen y en vez de tirarse mierda unos a otros, piensen en nosotros, busquen una solución. A mí que discutan quién es el malo, quién es el bueno, me da igual. Hay que buscar una plaza de hotel en un sitio, una casa en un sitio, sobre todo para las personas que tienen niños, que están mal, que son mayores, que piensen en eso, que no piensen en tirarse mierda entre ellos. A mí eso no me vale, yo no lo voto para eso. Juan José, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte, de verdad que te prometo que vamos a seguir con este asunto, vamos a seguir preguntando a quienes tienen la responsabilidad. Además quiero decirte una cosa, han sido un ejemplo de civismo a la hora de cómo, sin ningún tipo de oposición, han salido de ese edificio, han sido completamente educados en ese sentido, no han puesto ningún problema a todo ese despliegue de seguridad que, como tú bien has dicho, parece excesivo, sobre todo teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los hechos, y yo creo que, además, por humanidad y por sensibilidad social, merecen un trato mucho más empático que el que han tenido hasta ahora por parte de las administraciones públicas. Mira, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Hoy estaba hablando con un periodista, el chico no está metido en el tema, pero está investigando, y me dice, ¿sabes por qué fueron tratados medios policiales? Digo, ¿por qué? Dice, os tenían considerados como gente peligrosa. ¿Visteis algo peligroso? Ninguno, al revés, pacíficamente. Yo en todo momento estoy saliendo de la salud y lo estoy diciendo, pacíficamente, que es la única manera de conseguir algo. La paz, no la violencia. Sí, señor. Y la verdad es que tienen argumentos sobre la mesa en este caso para que las administraciones de verdad empiecen a ser un poco más sensibles con ustedes. Juan José, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Nada. Mucha suerte a ti y sobre todo a esas familias que todavía duermen en la calle. Esperemos que se solucione cuanto antes, de verdad. Y muchísimas gracias a vosotros por darnos un poco de voz y de luz a lo que está pasando. Pues muy buenas noches, Óscar. La verdad es que es tremendo. Sí. Desgarrador el testimonio de Juan José, pero además claro, argumentado, contundente y dando claves, ¿no? Claves de cómo mientras los políticos salen en los medios de comunicación tirándose las pelotas unos a otros, ni siquiera han ido por ahí a verles, ¿no? Quitando la concejala de Servicios Sociales, que menos. Sí, ¿no? yo creo que la que más está dando la cara, el papel que está jugando, porque además también es su responsabilidad, ojo, pero está dando la cara, es la propia Ru Martín, concejal de Asuntos Sociales. El hecho de que, bueno, ningún miembro del gobierno municipal, ningún concejal
que nadie, por ejemplo, tampoco, también de la oposición, es decir, el propio José Julián Mena, que fue alcalde, que tiene también responsabilidad, o alguien del Cabildo Insular, en este caso Águeda Fumero, que es la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, tan preocupados que están, bueno, pues que pierden con ir allí y dar, por lo menos, escuchar directamente y dar aliento. Eso por un lado. Perdón, Oscar, es que incidía en el tema de lo pacífico que fue todo el desalojo, porque a veces tengo la sensación, o da la sensación, de que no, les tienen miedo, o los ven como personas agresivas, como personas... El político de turno no se quiere acercar, es como que viven en una burbuja y no quieren bajar a ver la realidad con sus ojos. Y a lo mejor si bajaran a ver la realidad, si hablasen directamente con ellos, si conociesen mejor su situación, tendría más empatía y sería más fácil que les encontrasen soluciones. Es el distanciamiento que existe en este caso entre los políticos y la calle, la ciudadanía. Esta gente son ciudadanos normales que se encuentran en una situación económica complicada, que bueno, por diferentes motivos tienen que acceder a una vivienda como esta y que desde luego tienen dificultades, son personas vulnerables, pero como gran parte de la sociedad canaria, tristemente, ¿no? Y esto es un problema. Yo creo que además también desde mi punto de vista, creo que conociendo quizás las claves y escuchando a los afectados, yo creo que es un asunto que le ha sobrepasado, sin lugar a dudas, le ha sobrepasado al gobierno municipal de este ayuntamiento del sur de la isla de Tenerife. En cualquier caso, sí que es verdad que hay un problema grave. Yo entiendo además también que el juez o la jueza correspondiente tiene que tomar esa decisión, sin lugar a dudas, porque él entiende que estamos hablando de un edificio, de un inmueble con riesgos de derrumbe, y yo creo que es la decisión que tiene que tomar un juez o una jueza. Eso por un lado, sin lugar a dudas, porque es un asunto delicado. Pero luego está la otra parte, que es la parte que en este momento de la que estamos asistiendo. A mí, insisto, lo decía el pasado martes y se lo planteaba la propia concejal y lo sigo poniendo sobre la mesa. Es un planteamiento, una pregunta que hago yo públicamente. No hay ninguna instalación, por Dios, no hay ninguna instalación, algún recurso, algún pabellón, algún centro, un terreno de lucha donde puedan de manera provisional albergar, insisto, no a las 25 personas, o sí, pero manteniendo criterios, es decir, prioritarios de emergencia de los que están viviendo en la calle. Porque desde luego habría que ver el perfil, ¿no? Estudiar el perfil de cada uno de ellos y los más prioritarios, los más necesitados, los más vulnerables, destinarlos, insisto, a algún recurso de los que disponga el propio Ayuntamiento de Arona. Bien sea, repito, un terreno de lucha, una instalación deportiva, un pabellón, una cancha deportiva, y que además cuenten con los recursos necesarios de manera provisional para sobrevivir dignamente. No tiene esa capacidad el Ayuntamiento de Arona, no tiene esos recursos el área de asuntos sociales de este ayuntamiento, de un ayuntamiento tan importante turísticamente, económicamente como el Ayuntamiento de Arona. Insisto, a mí eso me llama mucho la atención y luego, pues permítame que diga que estoy absolutamente impactado simplemente con este hecho. La verdad es que es tremendo, es el fracaso de las administraciones, el fracaso de la planificación, el fracaso de la coordinación municipal. Es que hay tantos errores. Y ya no sé si errores, incluso, no sé, falta de empatía, de sensibilidad social entre los que han gobernado en el Ayuntamiento de Arona. Se remontaba a Juan José a 53 años. Claro, es que estamos hablando de un ayuntamiento donde la corrupción ha acampado a sus anchas durante muchos años. Durante el urbanismo se ha utilizado para que algunos se hagan más ricos y otros pues acaben ayudando a sus amigos y conocidos, y al final eso ha acabado con un municipio que no tiene ningún tipo de planificación, donde en un momento como el actual se planifica y se sale adelante un proyecto que es de hace 20 años, como es la ciudad del Mojón, con nuevas camas entre las que no hay ninguna, más de 6.000 nuevas plazas residenciales y ninguna es de protección oficial. O sea, un municipio que está completamente fuera de la realidad, y en ese municipio, además, hay una de las mayores bolsas de pobreza del país. Sí, lugar, o sea, por cierto, a ver si es la realidad. Claro, a ver si hay algún empresario, que yo espero que sí, que los hay y los habrá, pero aprovecho, algún empresario turístico, hotelero en el sur de la isla de Tenerife, que bueno, pues que esté conociendo, que sea sensible, que los hay y muchos. Claro, yo entiendo o deduzco que son todos, pero a ver si uno que está sufriendo de manera directa, porque lo está viendo, lo está evidenciando, lo está apreciando, este drama, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Arona y por lo menos da facilidades, alguna planta hotelera, algunas habitaciones para por lo menos albergar de manera provisional, insisto, a las personas que más lo necesitan, de esas 25 personas. Yo espero que lo habrá y me gustaría que alguno de ellos se pusiese en contacto con el Ayuntamiento de Arona. Pero claro, hay un problema, estamos a las puertas de la Semana Santa.
Bueno, Óscar, tenemos que continuar. Nos gustaría poder estar toda la noche hablando de este asunto, pero vamos a continuar hablando de este asunto en otros programas. Les prometo que vamos a seguir dando visibilidad a estas personas, a esta gente que hoy, insisto, todavía 25 personas que van a dormir en la calle, y ya es la tercera noche que hay personas que duermen en la calle por culpa de ese desalojo en el que no ha habido ningún tipo de solución por parte de las administraciones públicas. La primera, la competencia más directa, la del ayuntamiento, fracaso total, nos lo decía la propia concejala de Servicios Sociales. El Cabildo está intentando buscar fórmulas, pero mientras busca fórmulas sigue durmiendo gente en la calle. El Gobierno de Canarias, yo no sé qué pasa con el Gobierno de Canarias, que no está ni se le espera en este asunto. Por cierto, ustedes saben que el director del Instituto Canario de la Vivienda es Antonio Ortega, que fue alcalde histórico de Vega de San Mateo, en Gran Canaria. Y lo digo, y así me sirve de introducción, porque allí la noticia política se produce en este municipio donde se ha roto el pacto de gobierno, ese tripartito por decisión del alcalde del municipio, al destituir al que era su mano derecha en ese pacto de gobierno, a José Denis, el portavoz del Partido Socialista, con el que además había un acuerdo para compartir la alcaldía a lo largo del presente mandato. Óscar Martín, ¿qué está pasando en Vega de San Mateo? ¿Qué está pasando en Gran Canaria con este pacto que se ha roto y que sobre todo deja un escenario de gobernabilidad prácticamente imposible? A mí no me salen las cuentas. Absolutamente. Sin en minoría. Sin el partido de Antonio Ortega, claro. Sin el partido, sin Avesán. En minoría, porque además comenzó minoría hasta que se incorporó el Partido Socialista. Vuelve al principio a gobernar con minoría. Bueno, ahí el alcalde Alexis Ramos de Unión Veguera, bueno, pues sorprendió, tomó la decisión de cesar al teniente de alcalde, al que asumía además también una responsabilidad importante, el socialista José Denis, rompía el pacto, le quitaba todas sus competencias. Bueno, en este caso parece ser, por lo menos la última información, ya nos contarán que Auxiliadora Ojeda, la otra concejal que acompañaba en la lista electoral a José Denis, también en este caso sí que se ha pasado a la oposición, pero directamente cesaba de sus funciones al que fue el candidato, José Denis, del Partido Socialista. Bueno, pues en este caso apunta, parece ser, el propio Alexis Ramos de Unión Veguera a discrepancias constantes con el Partido Socialista. Ya saben que ahí gobierna Unión Veguera con Alternativa por San Mateo, y también estaba con el pacto, en este caso, del Partido Socialista, que le daba cierta inestabilidad. Al final, bueno, rompió el pacto. Les daba la mayoría. La mayoría, por eso ahora vuelven a la minoría. Y bueno, habría que ver qué alternativas para, en este caso, bueno, pues volver a darle esa estabilidad. Parece que el alcalde ha dicho que quiere darle estabilidad o que va a seguir con esa estabilidad en el propio Ayuntamiento de San Mateo, y habría que ver qué papel va a jugar ahora el Partido Socialista y qué papel va a jugar ahora la formación política que ha dirigido, de la que era su alcalde Antonio Ortega. Bueno, pues es muy importante el papel de Avesán, pero también es muy importante el papel del Partido Socialista en este nuevo, insisto, escenario político que se da en San Mateo. Vamos a saludar en directo a José Denis, portavoz del Partido Socialista, fue el candidato en las últimas elecciones y era el teniente de alcalde. José Denis, muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Óscar. Leía hoy en La Provincia unas declaraciones suyas. A nosotros nos echaron del gobierno de San Mateo por un calentón. ¿A qué se debió ese calentón? Bueno, mira, a mí me sorprendió el titular. ¿Sabes cómo son estas cosas? No tienes una conversación con el periodista y al final el titular es lo más jugoso de la conversación, ¿no? Pero hablamos de muchas más cosas. El motivo, David, a esta hora, a punto de cumplirse ya 3 días desde el cese, no se ha hecho público. El alcalde no ha hecho una comparecencia, no ha explicado a la ciudadanía de la Vega de San Mateo cuál es el motivo de la ruptura del pacto que deja en una preocupante inestabilidad a un gobierno en minoría, al Ayuntamiento de la Vega de San Mateo. Ha hecho un par de declaraciones en 2 medios, concretamente hasta esta hora, y las 2 contradictorias. En un sitio ha dicho que nosotros estábamos amenazando constantemente de censura, y en otro ha dicho que no nos ajustábamos a su forma de trabajar. En esto último le tengo que dar la razón. A su forma de trabajar no nos ajustábamos porque nosotros estábamos permanentemente en el ayuntamiento, permanentemente sacando adelante nuestras áreas. Alexis Ramos es, no sé si el único, probablemente de los pocos alcaldes de Gran Canaria que no esté con dedicación exclusiva. Está a un 75%, comparte las tareas con su empresa. Muchas veces ha sido un alcalde más ausente que presente. Y eso al final se ha ido notando muchísimo en el día a día de la gestión, en una parálisis que ha ido creciendo. Y nosotros, los 2 concejales del Grupo Socialista, que con una estrategia, creo yo, bastante errática, como todo lo que ha pasado esta semana,
primero ha intentado como generar una división, cesándome a mí, pero no a la compañera. La compañera, lógicamente, inmediatamente decidió renunciar a sus funciones. Pero además es bastante irresponsable que a pocas semanas de aprobar el presupuesto, un alcalde decida, según ellos, por una reunión a la que me convocaron en la mañana del martes, por un WhatsApp anónimo, en el que se anunciaba una hipotética moción de censura que se presentaría el pasado lunes, pues que por eso decidía cesarme, porque me exigía que tenía que sacar un comunicado desmintiendo ese WhatsApp anónimo, un WhatsApp anónimo. Ustedes imagínense si nos vamos a tener cualquier cargo público que empezara a dedicar a hacer comunicados, a desmentir WhatsApp anónimos o publicaciones de redes sociales. En definitiva, nosotros creemos que a Alexis Ramos el cargo se le ha quedado bastante grande, no ha sabido gestionar, no ha sabido llevar incluso emocionalmente esta situación y creemos que quiere irse y no sabe cómo irse. Para irse podría dimitir, pero el problema es que en su partido no tiene recambio. Y creemos que ha pensado que la salida más digna sería provocar lo que él pensaba que iba a ser una moción de censura automática si nos cesaba. Y eso no va a ocurrir. Nosotros ni hemos estado nunca en una negociación de moción de censura, ni lo estamos en el presente, ni tenemos intención de estarlo. Tienen intención de estarlo, pero la realidad, José Denis, es que ahora mismo el municipio queda en una situación de ingobernabilidad porque no dan los números, porque no hay una mayoría estable y ahí ustedes son claves. Hablando de responsabilidad, ¿qué piensan hacer? Lo digo porque al final sí que puede ser importante para el futuro del municipio que se alcance alguna mayoría y eso pasa por el partido de Avesán, al que los 3 miembros de ese tripartito criticaron muchísimo en campaña, porque al final la figura de Antonio Ortega, bueno, pues generaba muchísima discordancia por parte de las políticas que ustedes planteaban como oposición a lo largo de los últimos mandatos y por supuesto que se plasmó en esa campaña. ¿Ustedes hay alguna posibilidad de que puedan llegar a algún acuerdo de gobernabilidad, que evidentemente tendría que pasar por una moción de censura, con Avesán? La situación actual nos ha llevado a este laberinto, a esta situación endemoniada. El alcalde, con su irresponsabilidad de romper el pacto, insisto, por cuestiones que no ha explicado y en cualquier caso no son de importancia para llegar a la decisión tan grave de provocar esa inestabilidad. Ni siquiera convocó la comisión de seguimiento del pacto. Entonces, yo creo que la pelota está en el tejado del alcalde. A mí no se me ocurriría ser alcalde, postularme como alcalde, recibir los votos de otros partidos en la toma de posesión el pasado 17 de junio de 2023 si no soy capaz de garantizar una mayoría. Y cuando esa mayoría ha sido él mismo el que la ha roto, tiene que ser él el que busque ahora otra posible mayoría. Lo que no puede pasar es que a la cuarta fuerza política que sacó representación en las últimas elecciones, que en este caso fuimos nosotros, el Partido Socialista, se nos ponga todo el peso en nuestros hombros de la gobernabilidad de San Mateo. Esto tiene que ser proporcional a la representatividad que sacaron las distintas formaciones políticas, desde Avesán, que sacó 6 concejales, a Unión Veguera 3, Alternativa por San Mateo 2 y PSOE 2. Nosotros ya hemos demostrado que hemos puesto todo de nuestra parte para la estabilidad. En su momento propusimos en campaña que había que sacar a Antonio Ortega de la vida municipal y lo hicimos a cambio de nada. Recordarán que a Alexis Ramos lo hicimos alcalde sin un pacto. Luego, cuando ya se vieron agobiados siendo solamente 5 concejales en minoría, vinieron 2 meses más tarde a pedirnos que entraran y ahí sí dio el brazo a torcer para que hubiese una alcaldía compartida, que nosotros en un primer momento estábamos dispuestos a que fuera entre él e Isabel Peñate, la otra candidata, en este caso de Alternativa por San Mateo. Pero Isabel Peñate y Alternativa por San Mateo bajaron los brazos, fueron sumisos y lo importante para ellos era que el señor Ramos no se fuera con Avesán. Por lo tanto, postulamos la alcaldía del PSOE. Entramos en ese pacto y hemos hecho 7 meses de gestión con mucho trabajo y realmente nos ha costado porque, insisto, era un alcalde más ausente que presente. Por lo tanto,
Aquí la responsabilidad es compartida y todos tienen que intentar buscar una solución. Esa solución no tiene por qué estar única y exclusivamente en los 2 concejales del Partido Socialista. Pero en estas más de 48 horas, ¿no le ha llamado nadie de Avesán? No sé si para proponerle un pacto, una moción de censura, ¿no le han llamado para coquetear políticamente con usted? No. Óscar. Yo, José, desde luego, en este caso no veo muchas posibilidades de que haya una moción de censura, de que puedas recuperar el poder en el Ayuntamiento de San Mateo. Lo digo, permíteme que, bueno, algunas claves nos podrías ofrecer, insisto, para hacernos una idea, porque ahí parece que se va a mantener ese gobierno. Desde luego la relación es buena, han hecho un comunicado conjunto, en este caso Unión Veguera, Alexis Ramos y Alternativa por San Mateo. Lo digo porque no te veo salida de regresar a recuperar el poder. Has estado haciendo una buena gestión, nosotros te lo dijimos además en su momento directamente, era tu primera aparición en la política, yo te sigo y creo que por lo menos estás transmitiendo mucha ilusión en el municipio, pero no sé si ya es el final, lo digo porque la relación entre el PSOE, entre tú y Avesán, Antonio Ortega, no debe ser buena, entre otras cosas porque lo acaba de decir, porque ustedes, su objetivo era entrar en el ayuntamiento para poner fin a la vida política de Antonio Ortega. Eso por un lado. Y por otro lado, yo tengo la sensación, ya te lo planteé en la última entrevista, José, porque claro, yo recordarás que te dije que si tenías temor que al final te pusieran piedras en el camino para que en el segundo tramo del mandato no fueses alcalde, porque si no me equivoco, es alcaldía compartida. Quizás teniendo en cuenta bueno, pues el empuje que estás teniendo, ¿habrá tenido temor el propio alcalde, insisto, de esa velocidad que has podido tener políticamente y que te convirtieses en alcalde durante mucho tiempo después de recuperar, insisto, esa alcaldía en el segundo tramo? Bueno, lo primero es decirte, aunque pueda sorprender, mi relación con Antonio Ortega, no voy a decir que es buena, pero no es mala tampoco. Es una relación bastante cordial, ¿eh? Y hablamos y nos comunicamos con el grupo Avesán sin ningún problema. Lo que pasa es que nosotros nos presentamos a las elecciones con compromisos claros. Y yo creo en la política como que no es gobernar a cualquier precio. Yo creo en la política como es cumplir la palabra dada. Nosotros dijimos que no pactaríamos con Antonio Ortega. Y a pesar de eso, y de no permitir que Antonio Ortega siguiera en la alcaldía, la relación es cordial. No soy yo quien te puede decir si el papel que el Grupo Municipal Socialista ha tomado en la Vega San Mateo ha preocupado en demasía a el grupo de Unión Veguera o Alternativa por San Mateo. Yo sé lo que hemos hecho, la gente lo sabe, no hemos parado de trabajar, pero a mí me preocupa muchísimo. Yo tengo que coincidir en una cosa que Avesán ha dicho hoy en unas declaraciones. Este alcalde no tiene los pies en el suelo. Afirma ante los medios de comunicación y ante los vecinos que su intención es gobernar en minoría. No sé en qué mundo vive. Un alcalde que está más fuera del ayuntamiento que dentro, que ha empeorado la parálisis de la que ya veníamos. Desgraciadamente, la situación del Ayuntamiento de San Mateo es altamente preocupante. Por eso, yo creo que todas las formaciones políticas tienen que asumir un rol de responsabilidad, pero no acepto que solamente recaiga en el Partido Socialista, que somos la formación con menor representación de la que hay actualmente en el Ayuntamiento. Yo he tenido conversaciones antes del cese con todos los portavoces y a todos les he animado a que buscáramos soluciones imaginativas, tal vez. Hay que hacer un esfuerzo, pero sí es verdad que lo que no podía seguir pasando es tener un alcalde que, insisto, estaba más ausente que presente, y eso se notaba en la parálisis del día a día. Pero eso nunca ha significado, ni ha sido paralelo, a que hubiese ninguna conversación ni negociación de moción de censura. Ni la hubo, ni la hay. La aseguro, a día de hoy todavía no he hablado con la portavoz de Avesán, en este caso Davinia Falcón. Y yo creo, sinceramente, porque es el estado natural de las fuerzas políticas, de la forma de entender la política, que San Mateo está abocado a un pacto entre Unión Veguera, Alexis Ramos y Avesán. Recordemos que Alexis Ramos era miembro de Avesán.
al final entienden la política de la misma manera, entienden las formas de la misma manera, y lo lógico es que sea un gobierno amplio, que se entiendan y que lleguen a un acuerdo, porque, insisto, nosotros desde el Partido Socialista no lo contemplamos el pactar con Avesán. Si en las próximas horas te llama Avesán para tratar de negociar, de conversar y tratar de encaminar la posibilidad de un acuerdo para desbancar a Alexis Ramos, este alcalde que no te gusta, ¿estarías dispuesto, insisto, a iniciar ese camino con Avesán para tumbar al alcalde de San Mateo, sí o no? No. Decías que no has tenido conversaciones durante las últimas horas con Avesán, pero cuando surgió el rumor de esa moción de censura que no le gustó al alcalde Alexis Ramos, ¿en ese momento hubo algún tipo de conversación con este partido? ¿Sí o no? Nosotros, sí. Nosotros tenemos conversación con total normalidad en el día a día de la política del ayuntamiento. La portavoz de Avesán es una persona que va muy a menudo por el ayuntamiento. Y hablamos y reflexionamos sobre la situación que estaba viviendo el ayuntamiento. El ayuntamiento vive una situación grave. Vive una situación en la que ahora mismo no tenemos ni interventor ni secretaria. Una crisis de personal tremenda. Y no se ha sabido gestionar esta crisis. Por supuesto que hemos hablado de esos escenarios, pero no hemos hablado de nada más allá. Yo le digo una cosa, cada uno sabrá cómo funciona su formación política. Yo sé cómo funciona la mía, en la que yo milito. Y tampoco es una decisión de este que le habla. Yo me debo a una agrupación que es la que debe tomar las decisiones y a unos estatutos y también a una, no autorización, pero sí un visto bueno de la insular de mi partido. Por lo tanto, si en un momento determinado hay que tomar decisiones, no solamente es lo que piense u opine yo. ¿Cuál es, José, la directriz, ya lo has apuntado, la directriz que te marca la dirección insular del Partido Socialista? Nosotros estamos esperando a tener una reunión con toda la militancia y he hablado efectivamente con los miembros de la insular y estamos esperando a acontecimientos y a reunirnos, porque sobre todo lo que estamos esperando nosotros, como el resto de los vecinos de San Mateo, es una explicación. No ha habido una explicación de por qué se ha producido esto. Hay dos declaraciones muy breves, muy poco concisas y contradictorias a dos medios de comunicación. No hay unas declaraciones oficiales, una comparecencia con un mínimo de rigor y seriedad del alcalde explicando por qué ha tomado esta decisión. Bueno, José Denis, nosotros vamos a estar pendientes. Decía Óscar que mañana en principio parece que el alcalde va a dar una comparecencia ya más en profundidad, pudiendo responder a preguntas sobre esta cuestión. Nosotros vamos a seguir muy pendientes porque al final la sensación es que en este mandato, que no llevamos ni un año, en Vega de San Mateo se ha hablado más de cuestiones políticas, primero de cómo echar a Antonio Ortega, cómo cerrar un pacto, cómo conseguir una mayoría y después ahora de esta ruptura del pacto, que de esos graves problemas que tiene el municipio. Yo recuerdo una conversación que tuvimos aquí en la que hablamos, por ejemplo, de la falta de alcantarillado, de la falta de saneamiento, bueno, de muchos problemas, insisto, que tiene el municipio como otros muchos actos vandálicos. Como actos vandálicos, como otros muchos municipios de medianías que requieren sobre todo de atención y de estabilidad política. O sea que ojalá en ese camino, no sabemos cómo va, por dónde se va a desenvolver, pero ojalá que en ese camino se consiga una estabilidad para solucionar esos problemas. José Denis, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Oscar, así está la cosa. Sí. En San Mateo, complicado, ¿no? Claro, habría que ver, habría que analizar... es que la aritmética política es la que es. Y aquí sin Avesán da la mayoría, en este caso, PSOE Avesán, ¿no? Por eso le planteaba yo esa a ver, que José Denis igualmente que ahora dice que, bueno, que su relación es cordial con Antonio Ortega. José Denis fue martillo pilón contra Antonio Ortega en la campaña electoral, como el resto de partidos, porque al final Antonio Ortega tiene una mayoría absoluta y la única manera de que hubiera una alternativa política era acabar con esa mayoría absoluta, como se consiguió. Claro, ¿no? y además durante las últimas horas yo he podido leer además también algún rotativo Gran Canario donde parece ser que lanza un guante a Avesán para un acuerdo de consenso con todos los partidos políticos. Se está dejando querer para tratar, insisto, de liderar un gobierno, ¿no? Habría que ver, el propio José Denis, bueno, nos ha dado dos titulares, no ha conversado, no ha mantenido conversaciones durante las últimas horas con Avesán, tampoco mantuvo conversaciones, insisto, al principio serias, ¿no? Insisto, donde pudiese estar acreditando o evidenciando la posibilidad de moción de censura de lo que sospechaba el propio alcalde, motivo
motivo por el que al parecer tomaba el propio Alexis Ramos esta decisión. En cualquier caso, este escenario no es bueno porque estamos hablando de un gobierno en minoría, tal y como hemos contado al comienzo. Bueno, nosotros vamos a irnos a parar unos minutitos rápidos a publicidad y volvemos con más actualidad. Vamos a seguir en Gran Canaria, pero no va a ser la única isla que vamos a visitar en este repaso a la actualidad en la segunda parte del programa. No se vayan muy lejos. Continuamos en Canarias al día y en Gran Canaria también se da un problema que se ha dado en diferentes momentos en la isla de Tenerife y es la falta de recursos para poder acoger a tantos perros y gatos abandonados. Vean este titular que publicaba el periódico Atlántico hoy: la recogida de animales abandonados en Gran Canaria en jaque con los albergues a rebosar. El cupo de los refugios municipales y del insular están al máximo, por lo que no están pudiendo acoger a los perros y gatos que se encuentran en este momento, bueno, pues abandonados en la calle. Una situación que va empeorando, según ha denunciado la organización, la ONG Leales.org. Esto también ha ocurrido mucho en Tenerife y esto al final es uno de los graves problemas que tienen ahora mismo pues también las administraciones públicas de cara a poder atender a la cantidad de perros y de gatos que al final acaban abandonados y en el caso de los gatos todavía peor porque forman colonias que generan además daños a la biodiversidad. Sí, Óscar. decías que además esto ocurre mucho, está ocurriendo mucho en la isla de Tenerife. Esto es una situación que hay que afrontar además también, ¿no? Porque es gestión, ¿no? Gestionar los albergues que dependen directamente de las instituciones para que bueno, se puedan aliviar, que no estén saturados y no participar o propiciar el abandono animal. Y además también teniendo en cuenta donde parece ser, por lo menos presumen algunas instituciones, de ser conscientes o de la conciencia de la protección de los animales. Hay algunas administraciones, algunas instituciones, como por ejemplo el Cabildo Insular de Lanzarote, que ha creado un área directamente, una consejería de bienestar animal, y yo creo que en este momento, bueno, creo que puede ser un ejemplo, un espejo, insisto, esa institución con el resto de instituciones canarias para la protección de los animales y por tanto invertir y gestionar bien esas instalaciones donde, insisto, albergan a los animales. Estaba viendo esas imágenes que supongo que son un poco viejas porque veía a la gente, a los operarios, los trabajadores con mascarillas y claro, eso me ha recordado que el ministro Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, ha hablado en el Congreso de ese caso Mascarillas y de su vinculación con la trama Koldo y esos contratos que se han firmado con la Comunidad de Canarias, como recordarán, algo más de 13 millones de euros con esa ramificación de la trama Koldo. Vamos a escuchar cómo se ha defendido, sobre todo Ángel Víctor Torres, de las duras acusaciones del Partido Popular. Ha dicho cómo llegaron. Llegaron, se pagaron después de ser comprobadas. Las que no eran adecuadas se mandaron a los órganos pertinentes en Sevilla. Una vez que se comprobaron que tenían con esos informes material determinado, se les pagó ¿cuánto? Un 66% menos. Con lo cual algo absolutamente alejado de lo que puede ser cualquier tipo de corrupción. Pero ahora tienen ustedes una oportunidad magnífica y hoy obligada. Que aquí se apruebe con su voto una comisión de investigación en el Congreso para analizar todos los contratos, también los de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dirían hoy ustedes si lo que se ha publicado de la señora Ayuso hubiera sido del señor Torres o de la señora Armengol? Estarían guillotinándonos políticamente y lo que hacen es encubrir, justificar, esconderse. No, sean valientes, digan sí a la comisión de investigación. Si ustedes hablan de gestión de las situaciones difíciles como fue de la pandemia, no tienen nada que enseñarle al Partido Socialista. Porque para gestión la desprestige, para gestión desastrosa, la del Ya 42, para gestión, sí, de un gobierno, la del 11M. Ahí sí que está la gestión de los gobiernos. Y esa es la diferencia, porque les escuece la verdad que decimos no los socialistas, sino la sociedad española. Por tanto, no se escondan, no utilicen la política del avestruz, no intenten arropar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, exíjanle a los propios aquello que nos exigen a los demás. Cuando empiecen a hacerlo, tendrán un poquito de credibilidad.
El expresidente Torres, ministro de Política Territorial en la actualidad, tiene un problema por cómo se gestionó la crisis de las mascarillas en Canarias, pero todo se ha dicho. La verdad, Óscar, que me ha sorprendido cómo se ha defendido en el Parlamento de manera bastante agresiva, prácticamente al ataque con respecto a las acusaciones del Partido Popular. En este caso tiene que defender, se defiende bien, en este caso ante los ataques del Partido Popular, porque esto es un filón importante políticamente hablando para el Partido Popular, para la organización de Feijóo, pero tiene un problema, tiene que defender esa gestión, ¿no? En cuanto esa sombra, sobre todo el primer caso mascarilla, que son los 4 millones de euros, que insisto, se está juzgando en órgano judicial en la capital Gran Canaria, y luego pues la denuncia, en este caso, de la Fiscalía Europea y la ramificación del caso Koldo, porque además también en este caso, bueno, pues aparte que fue presidente del Gobierno de Canarias, insisto, es un hombre fuerte del equipo de Pedro Sánchez del Gobierno en el Consejo de Ministros. Eso por un lado. Ha comparecido en el Congreso de los Diputados, también lo hizo en el Senado, donde en este caso, bueno, le cuestionó su papel el propio Sergio Ramos. Ahí fue, si no me equivoco, uno de ellos, en clave canaria, Sierra Antona, que es diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Sergio Ramos del Partido Popular, senador del Partido Popular por Gran Canaria. Por cierto, mañana estará en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, el propio Ángel Víctor Torres, donde centra las miradas informativas, porque además también hará declaraciones a los medios de comunicación 10:30 de la mañana en el Hotel Tauriente, con motivo además de distintas reuniones de trabajo de la dirección del PSOE en Canarias con sus alcaldes parlamentarios y la Comisión Ejecutiva Regional, cumbre por tanto socialista en Santa Cruz de Tenerife. Y además, por cierto, ya que estamos hablando del señor Torres, hoy se ha protagonizado una reunión importante en Madrid, la capital de España, que tiene que ver con un asunto delicado, pero muy relevante para esta comunidad autónoma y para el resto del territorio nacional, que son los menores migrantes no acompañados. Había una reunión entre el propio ministro Ángel Víctor Torres, que en este caso asume la responsabilidad interministerial con las comunidades autónomas, el propio Fernando Clavijo, presidente de la comunidad autónoma, y Cristina Valido, diputada nacional de Coalición Canaria por la provincia tinerfeña, acerca de esas medidas legislativas, esa iniciativa legislativa para acelerar y obligar, si me permiten el término, a que el resto de las comunidades autónomas reciban, en este caso, a los migrantes, a los menores migrantes no acompañados. Han pactado modificar, repito, esa ley de extranjería para distribuir los menores migrantes entre las comunidades autónomas, y se ha dado un avance importante entre, insisto, el Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, y el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que era una iniciativa que había, en este caso se había aprobado en el Parlamento Regional, pero que había protagonizado el Ejecutivo Regional, la distribución de los menores migrantes no acompañados. Bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de cómo gestione toda esta situación el ministro Torres, que tiene muchos frentes abiertos en la actualidad, pero que no podemos olvidar que va a tener que responder sobre su responsabilidad en la gestión sanitaria durante la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico. Por cierto, nombrabas a Sergio Ramos, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, y hay una cosa que una de las anécdotas curiosas que nos ha dejado el debate del Estado de la Nacionalidad, a ver si la podemos rescatar por lo menos para poner, si puede ser, entre tantas noticias duras que hemos comentado hoy, un tono de humor. Y antes de irnos de nuevo a Gran Canaria, porque están bastante cabreados dentro de los conductores de la empresa Guaguas Municipales, porque ha crecido la inseguridad, y sobre todo a raíz de ese último incidente en el que un chofer fue apedreado en San Telmo. Bueno, pues quieren expresar también un poco las medidas que necesitan en este caso para que sean atendidos y puedan ejercer su trabajo fundamental, necesario, tanto que hablamos de la necesidad del transporte público, pues de manera segura, ¿no? Pero antes de eso, ya que hablábamos de Ángel Víctor Torres, quiero que vean este titular, que lo vamos a comentar rápidamente, pero que al final demuestra cómo se gestiona a veces el dinero público. A nosotros nos gusta mucho destacar estas cosas. Fíjense, el Servicio Canario de la Salud, publicado Atlántico hoy, dejó sin ejecutar 90 millones de euros en 2022, 90 millones que estaban presupuestados y que no se ejecutaron cuando Blas Trujillo era el consejero de Sanidad. Pues fíjense, de ese dinero había 439.000 euros para la lucha contra la violencia de género o 316.000 euros para un plan de empleo. Al final, Óscar, también la ineficiencia de la administración pública a la hora de gestionar el dinero nos lleva a esto. ¿Cómo es posible que en 2022 el Servicio Canario de Salud haya tenido 90 millones en la hucha? Sí. Y no los haya sacado, ¿no? Sí, 90 millones, nada más y nada menos. Blas Trujillo era el consejero de Sanidad. Blas Trujillo lo pueden ver en la imagen, y su director del Servicio Canario de Salud, el famoso Conrado Domínguez. Desde luego, en sanidad, en materia sanitaria, asuntos importantes, sobre todo esas partidas concretamente, estamos hablando de ese dinero.
Y en este caso, bueno, pues destacan exactamente los 439.000 euros para la lucha contra la violencia o 316.000 euros para, por ejemplo, en este caso, bueno, otra asistencia relacionada con el Servicio Canario de Salud. Pero insisto, lo importante, violencia de género, es un área como sanidad que es muy importante. Repito, con una responsabilidad en ese área, deja de ejecutar esa cantidad de dinero, pues sencillamente eso, mala planificación y mala gestión. Y desde luego que no gestionaron bien, el Partido Socialista no gestionó bien la sanidad canaria. Óscar, ¿qué está pasando en Las Palmas de Gran Canaria con la empresa pública, con guaguas municipales? Bueno, pues no es la primera vez, otro episodio en este caso en la estación de San Telmo, en la capital Gran Canaria. El pasado lunes, una agresión por parte de un chofer, por parte de un individuo que quería entrar, ocurrió en la línea 17, quería entrar sin pagar. El chofer le obligó, le invitó a salir, como no podía ser de otra manera. Parece ser que bueno, este individuo cruzó la calle hasta el parque de San Telmo, cogió una piedra y se la lanzó. Atravesó el cristal y acabó impactando la cabeza del conductor, que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario. Parece ser que se ha ido recuperando, pero desde luego ha estado bastante afectado, insisto, por el impacto de esa piedra y porque anímicamente, psicológicamente, como le puede pasar a cualquiera, de luego no es fácil de llevar. Esto ocurrió en la línea 17, no es la primera vez que sucede y desde luego esto ha sembrado el pánico y la preocupación entre todos los conductores de guaguas municipales en la capital Gran Canaria. Bueno, la verdad que un incidente, por supuesto que condenamos, pero como decía Óscar, no es el primero y al final muchas veces los conductores de las guaguas tienen que hacer casi pues de conductores, que es su trabajo principal y al que deberían centrarse, como de personas que tienen que tratar a casi de seguritas, ¿no?, si me permiten la expresión, para poder controlar la situación, y eso no debería de ser así. Bueno, en cualquier caso, quien mejor nos lo puede contar es José Francisco Hernández, que es el secretario del Comité de Empresa de Guaguas Municipales. José Francisco, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Es Francisco José. Ah, pues perdona, pues me vas a perdonar el error. No pasa nada. En cualquier caso, le quería preguntar, ¿se sienten inseguros a la hora de hacer su trabajo? En ocasiones y en tramos horarios a veces sí nos sentimos inseguros. Depende de la hora en la que vayamos a ejecutar el viaje y en la parada, porque hay ya varias paradas que son un poquito más conflictivas que otras. Una de ellas es el Parque San Telmo a partir de las 10 de la noche, y allí se concentra un núcleo de personas un poquito más complicadas que otras y normalmente suele haber problemas. Suele haber ese problema que se intentan colar entre 3 y 4, arman un pequeño alboroto para confundir al conductor y para intentar salirse con la suya, y cuando les pillas, pues en vez de reconocerlo y bajarse, pues encima se te encaran. La verdad que es una situación delicada. ¿Ustedes qué le han pedido, lógicamente, a la empresa pública? ¿Qué le han pedido al ayuntamiento en este sentido? Nosotros ya llevamos un tiempito exigiéndole un poquito de más seguridad, sobre todo en esas paradas, un poquito más de protección, de presencia de vigilantes de seguridad. El Cabildo los va poniendo poco a poco, van rotando entre la guagua, que doten a las unidades de ese sistema de videovigilancia para llegar a estos extremos, poder identificar a ese agresor. Y en este caso, cuando llega el fatídico caso como ha pasado este lunes, pues que por lo menos que la empresa, tanto la empresa como el ayuntamiento, a ser de titularidad pública la empresa de Guaguas Municipales, que por lo menos se persone como acusación particular en el juicio, para intentar darnos un poquito más de fuerza y respaldar más nuestra posición ante el volante. ¿Y lo va a hacer si se van a personar como acusación particular, ya que lo comenta? Hasta fecha de hoy, esta mañana estuve hablando con el conductor agredido el lunes, hasta fecha de hoy el conductor no ha tenido noticia ninguna. Nosotros como sindicato mayoritario de la empresa estamos valorando, y esta mañana me puse en contacto con el gabinete jurídico de nuestro sindicato para, si la empresa no lo hace, nosotros como sindicato sí personarnos como acusación particular. Pero el lunes tenemos una reunión con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se lo pediremos o se lo exigiremos, y también le presentaremos un escrito al director general de la empresa solicitando de que se presente como acusación particular. Al final puede ser un elemento ya no solo que puede servir para identificar a los agresores, sino como un elemento disuasorio. Las cámaras de vigilancia, lo comentaba también usted antes, lo cierto es que se anunció en el pasado mandato una inversión de más de 300.000 euros en este sentido. ¿Se han instalado esas cámaras de vigilancia que se prometieron?
Muy pocas, por no decirte casi ninguna. Las cámaras, se han instalado unos televisores informativos, pero cámaras que yo tenga constancia, muy pocas. Francisco, una duda. ¿Usted Francisco José Hernández Ramírez? Sí. Vale. Usted en el año 2022, corríjame, confírmame, sufrió un insulto por parte de otro individuo y una agresión hacia usted en la guagua, en la línea 17 a la salida del auditorio, ¿es cierto? Correcto. En ese momento. Esperando el juicio estoy, que lo tengo, la vista la tengo para el próximo 17 de abril, casi ya después de 2 años. ¿Cómo fue su episodio? Cuéntenos. Mi episodio fue que yo tenía que hacer la salida de las 7 menos cuarto de la mañana, que era mi primera expedición. El de las 6:30 por problemas técnicos no pudo salir y en ningún momento se me avisó. Cuando yo me acerco a la terminal para salir, habían 5 personas, 2 de las cuales un hombre y una mujer que iban por separado. Me increparon un poco el que estaban ya hartos, que la boda de las 6:30 no había salido. Yo le insté a que ellos podían hacer una reclamación a la empresa, que a ellos le hacen más caso, pero que yo no sabía nada, que mi hora de salida realmente era las 6:45 y que yo no tenía constancia que el coche delante no había salido. Se montan en la guagua, cuando voy arrancando, en aquel momento todavía era obligatorio la mascarilla. Ellos siguen increpándome y ya el chico se baja la mascarilla. Yo con toda la educación del mundo le dije, mira, perdona, pero yo estoy hablando con usted con la mascarilla puesta, hazme favor y súbete la mascarilla. En eso él, ya que se enervó demasiado, ya empezó a insultarme, descalificativo, se acordó de mi madre, se acordó de la familia y continuó un poquito, le puse fuera de servicio hasta la puerta principal del centro comercial y le dije que con esa actitud conmigo no podía viajar. Él se negaba a bajarse de la guagua, en lo que yo saco el móvil para llamar a base para comunicar la incidencia. Él me da un manotazo intentándome quitar el móvil y cuando me volteo para protegerme, pues me agredió por la espalda, un golpe en la cabeza. Y después fueron más insultos. Yo me bajaba de la guagua para huir de él, él venía hacia mí, me volví a subir, cruzó la carretera, cogió una piedra volcánica que se encuentra en la mediana de la carretera y me amenazaban a abrirme la cabeza. Francisco José, sí, eso fue en junio de 2022. Estamos en 2024 y dice usted que todavía está esperando por el juicio. El 17 de abril del próximo mes ya tengo cita ya. Vale. Dígame una cosa, ¿cuál es el estado de salud de su compañero en estos momentos, de este conductor que fue agredido este pasado lunes? Pues yo estuve esta mañana a mediodía hablando con él, hoy le hicieron un TAP para ir verificando de que no tiene nada de gravedad. Gracias a Dios le ha salido favorable, que no tiene nada, pero anímicamente lo encontré, hablé telefónicamente con él, anímicamente lo encontré muy mal, muy decaído. Es una persona bastante alegre, una persona buena que no le hace daño a nadie por no molestar ni discute. Tiene aún muchos dolores de cabeza por el golpe, la inflamación se le va bajando, le está tirando a la mandíbula. Y sobre todo el estado anímico, está demasiado decaído, lo encontré demasiado decaído. Nada, dándole apoyo, dándole que se mejorara y que contara con nosotros, siempre con el sindicato para lo que fuese, en el tema legal o cualquier cosa, que ahí estamos para apoyarlo, a él y a cualquiera. La verdad que son situaciones muy delicadas. Por cierto, teniendo en cuenta que al final lo que se produjo ahora por la agresión de San Telmo tiene que ver un poco con esa idea que puede tener la población de que ahora el transporte público es gratis para todos, y no es así, hay una serie de condicionantes que hay que cumplir. ¿Ustedes creen que ha faltado campañas de información, que la gente no se ha enterado muy bien de cómo funciona todo esto del transporte gratuito? Sí, falta mucha campaña de información. La verdad es que ellos se piensan que como el transporte es gratuito, el transporte no es gratuito, el transporte hay que abonarlo. Lo que es gratuita es la recarga del bono, lo que el gobierno regala es el bono, es la recarga. La gente tiene la obligación de recargarla y antes de que se la agote, volverla a recargar. El transporte no es gratuito, lo que es gratuita es la recarga, vuelvo y repito. Cada uno que se sube a la guagua tiene que abonar su viaje, sea de efectivo o sea con la recarga que le da el gobierno, porque ese es su pasaporte, ese es su seguro, ese es lo que le acredita en caso de cualquier problema de que él iba en la guagua. Entonces todo el mundo tiene que estar identificado de esa manera. Para cualquier cosa, para cualquier accidente, el seguro no se responsabiliza de las personas de que no tengan el título de viaje correspondiente.
Están cambiando de asunto ya antes de despedirnos, pero estaba viendo también que están inmersos en un proceso selectivo, ¿no? Se han presentado más de 1000 aspirantes. No sé si son 350 las plazas aproximadas que van a salir en este procedimiento. ¿Cómo se está desarrollando? Aprovechamos ya que estamos hablando con usted. ¿Se está desarrollando bien por parte del comité de empresa? ¿Cómo lo están viendo? Yo también, con total secretismo. ¿Ah, sí? Con total secretismo, porque poca información la verdad que nos da. La empresa viene inmersa en un proceso selectivo anterior, el cual aún está demandado, que los propios compañeros que han entrado de la última bolsa de trabajo no se han podido quedar fijos, y los que estaban esperando que esa gente se quedara fijo para poderse prejubilar tampoco se han podido prejubilar porque está inmerso en un proceso judicial por irregularidades, y en este proceso han querido hacerlo tan bien, o han querido intentar amarrar todo lo posible para que no pase ninguna otra cosa extraña, que realmente está muy acotado todo y poca información nos da la empresa, que eso es otra de las cosas que tenemos que luchar con ello, porque tanto en eso como las comisiones de seguridad y salud, las paritarias, la de igualdad, tiene demasiado secretismo. Nosotros en el comité de empresa llevamos prácticamente nada, desde el 1 de diciembre que se ha constituido el nuevo comité con las elecciones nuevas, y en estos 4 meses la verdad que nos lo está poniendo demasiado difícil la empresa. Pero nada, intentaremos luchar, intentaremos hacer lo mejor por los profesionales que están dentro, por los que van a venir, y que todo sea claro y transparente. Una pregunta rápida. En estos 4 meses que llevan funcionando, ¿la alcaldesa Carolina Darias se ha reunido con ustedes para hablar un poco de la situación de la empresa pública? No. El lunes cuando vamos a tener el primer contacto con el concejal de movilidad, que trataremos sobre todo el primer tema estrella, por así decirlo, será el tema de las agresiones, y alguna manera obligar a que el ayuntamiento se persone como acusación particular. Ese va a ser el tema estrella del lunes, que nos reunimos con el concejal de movilidad, pero la alcaldesa hasta ahora nada. Se presenta encima, en esto tenemos el convenio denunciado porque tenemos que negociarlo en este año, más las oposiciones a conductores. Nos espera un año durito. Un año intenso. Mucha suerte para ese nuevo comité de empresa, porque al final están en una empresa pública que es fundamental, lógicamente, para la movilidad de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Espero que el ayuntamiento les preste un poquito más de atención, y especialmente la alcaldesa. Francisco José, perdón por haberte invertido los 2 nombres. Por cierto, mis compañeros, que son mucho más rápidos que yo, en el rótulo ya directamente lo corrigieron, así que salió tu nombre bien escrito. En cualquier caso, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, y gracias a todos los compañeros que nos han prestado su solidaridad con este compañero, y a los compañeros de Global también, que han sacado un comunicado en protesta también de las agresiones. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias. La verdad, Óscar, sí. Llamativo también, por cierto, por empezar por lo último, ¿no? El hecho de que el primer contacto lo vayan a tener ahora con el concejal responsable justo después de que haya pasado lo que ha pasado. Es que no puede ser que haya que esperar a llegar a estos extremos, ¿no? Claro, porque ya ha ocurrido, no es la primera vez. De hecho, claro. Fíjense que este profesional nos ha contado su hecho, su agresión y su insulto que ocurrió en junio de 2022. Esperemos a ver si hay alguna resolución firme en las próximas fechas en ese juicio, que por cierto ha tenido que tardar mucho tiempo. Sin lugar a dudas, yo quiero aprovechar también para trasladar el apoyo a todos los conductores, a todo el sector del transporte de guaguas municipales en la capital Gran Canaria, y desearle una pronta recuperación, mucho ánimo, porque psicológicamente debe ser muy duro para este conductor este último episodio que ha ocurrido, lamentable, insisto, en el Parque San Telmo. Bueno, vamos terminando con el programa, pero yo quería comentarles primero. El lunes estuvo aquí, en Canarias al Día, Alfonso Bullón, que es uno de los portavoces de Salvar la Tejita, y habló de esa situación, de esas obras que se han reanudado, y ahora les voy a explicar por qué quiero también recuperar este corte, porque la empresa, la promotora, Viqueira, se ha pronunciado también en las últimas horas, sobre todo, de hecho se pronunció justo al día siguiente de que Alfonso Bullón estuviera aquí en Mírame Televisión. Vamos a ver primero lo que dijo Alfonso Bullón sobre esas obras y sobre cómo se están desarrollando dentro del dominio público, y Salvar la Tejita considera que allí no se pueden acometer esos trabajos. Postas desde Madrid ha dicho que no se pueden realizar las obras en dominio público, y se está produciendo el mayor destrozo con boquete tremendo, tanto en dominio público como en la zona de servidumbre, y eso es una infracción muy grave de la normativa, y por lo tanto ahora lo que corresponde
es actuar, es decir, hay varias líneas de actuación. Desde luego, la propia Costas debería paralizar las obras de inmediato, porque no se puede hacer ese destrozo, que además Viqueira ha ido especialmente a la zona más sensible. Entendemos que para destruir cualquier evidencia o cualquier prueba de las dunas y todo lo que hay que proteger, pero en primer lugar Costas podría y debería, tiene que parar las obras. También lo podría hacer, si no, el Gobierno de Canarias, que también tiene competencias. El Gobierno de Canarias podría revisar el permiso que se le otorgó a la obra en 2016, porque ese permiso tenía una serie de condicionantes, de los cuales se incumplen hasta cuatro cosas. Una es que la obra tenía que empezar en 2 años, empezó en 3. Otra, por supuesto, es que no podía desarrollarse en dominio público marítimo terrestre, y se está haciendo. Otra es que no podía invadir lo que es la servidumbre, y no solo es que la está invadiendo, hay hasta vallas, o sea, no puede impedir el paso, y hay vallas en toda esa zona, y es que además se está haciendo un foso de 3 metros allí, ¿no? Bueno, eso es lo que comenta Salvar la Tejita, y esto es lo que ha dicho, lo publicado el periódico El Día, el grupo Viqueira, el promotor de este hotel. El nuevo deslinde no afecta al Hotel de la Tejita, según la promotora. La empresa Viqueira sostiene que las obras continúan porque todas las licencias y autorizaciones amparan los trabajos y están vigentes. Lo que argumenta jurídicamente la empresa Viqueira es que, como el deslinde es posterior a esos permisos, a esas autorizaciones, no puede afectarles sobre esas obras que se realizan en dominio público. Aquí hay un conflicto jurídico importante que veremos cómo se resuelve con respecto a ese pronunciamiento de Costas, que considera que en el dominio público no tiene autorización en estos momentos la promotora. Mientras tanto, se siguen llevando a cabo las obras en esta zona tan importante del sur de Tenerife, en el Médano, en el municipio de Granadilla de Abona. Y les decía antes que quería ir cerrando el programa con una imagen curiosa. Saben que se ha desarrollado... Ay, por cierto, que se me olvida. Menos mal, hoy estoy ahí incubando un proceso gripal que poco a poco me está afectando, y me van a perdonar por algunos deslices que he tenido. Y uno de ellos, menos mal que tengo el pinganillo para que me recuerden algunas cosas, como que mañana hay una concentración muy importante en La Tejita. Si no paran las obras, las parará el pueblo. Se está cometiendo un delito ambiental. Esto, convocado por Salvar la Tejita y otros colectivos ecologistas, será este viernes en el Paseo del Chiringuito Pirata a las 2:30 de la tarde. Concentración, insisto, para defender el litoral del Médano de esas obras del Hotel de la Tejita. Y les decía que esta semana se ha celebrado el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, y entre algunas imágenes curiosas, quizás a mí una que me llamó muchísimo la atención tiene que ver con un tuit que publicó Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, que ya no es diputado y que después de muchísimos años en el Parlamento ha tenido que ver el debate del Estado de la Nacionalidad, bueno, pues desde lo que creo que es un despacho. Pero quiero que lo vean, y quiero que vean la respuesta que le ha dado el senador del Partido Popular, Sergio Ramos. Vean primero el tuit de Román Rodríguez. Un discurso alejado de la realidad que contradice sus propios presupuestos para 2024. El mejor ejemplo son los recientes datos sobre el sistema de dependencia, los peores de la historia. Y ahí se ve el hashtag del debate del Estado de la Nacionalidad, una imagen, una pantalla, lo que parece un despacho, una pantalla con la figura de Fernando Clavijo, y ahí Román Rodríguez mirando con detenimiento, siguiendo ese debate del Estado de la Nacionalidad y con los brazos cruzados, atentos. Ya va a la columna derecha, bueno, pues datos sobre la situación de Canarias. Sergio Ramos Acosta, el senador del Partido Popular, le contestó muy rápido: usted sí que está alejado del escaño, Óscar, la verdad. Sí, de verdad, que curioso y llamativo, sí, ¿no? Son las cosas, las anécdotas de un debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Yo entiendo que Román Rodríguez, ¿no?, está viendo el debate en su propia sede, digo yo, ¿no? Sí, no lo sé, pero bueno, parece ser que lo pudiese estar viendo, no lo sé, pero bueno. Lo que está claro que no lo está viendo desde su escaño, porque eso es lo más llamativo. O a lo mejor lo está viendo en alguna sala del Parlamento, pero no desde su escaño. Román Rodríguez, por primera vez después de muchos años, ha dejado de ser diputado. Porque Román Rodríguez ya no está en la primera línea de la política, porque no tiene ninguna responsabilidad política, porque saben ustedes que fue candidato de Nueva Canarias por la lista regional. Error, sin duda, el que tuvo. Se confió Román Rodríguez, se quedó fuera, pero sí sus compañeros. Y eso que Nueva Canarias mantuvo los 5 diputados. Por la circunscripción de Gran Canaria, en este caso, el gran peso que tiene Nueva Canarias, sí resultaron, en este caso, diputados forman parte del hemiciclo, en este caso del grupo parlamentario del Parlamento regional. Bueno, la única responsabilidad que tiene en estos momentos Román Rodríguez es simplemente
presidente de Nueva Canarias. El que hasta hace bien poco, insisto, como decías, era el vicepresidente y consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Bueno, Óscar, bueno, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Tú crees que lo de Costa del Silencio se va a solucionar? A mí me cuesta, yo espero que sí, pero tengo la sensación que va a tardar mucho tiempo, que se va a alargar en el tiempo. Y yo, desde luego, como decía al comienzo, ante la incapacidad, ante la falta de reacción, ante la falta de respuesta de las instituciones públicas tinerfeñas, concretamente el Ayuntamiento de Arona, yo, como decía al comienzo, para terminar, si me permites, David, insisto, hago un llamamiento a ver si algún empresario del sur de Tenerife, algún empresario hotelero, empresario extrahotelero, que no es su obligación, ni mucho menos, no tiene que asumir esa responsabilidad, pero teniendo en cuenta esa irresponsabilidad de las instituciones públicas, a ver, por favor, insisto, si le puede echar una mano a estas 25 personas, por lo menos las más prioritarias, que están durmiendo en la calle. Pero ya sería el colmo, ¿no? Que claro, quien tiene las competencias en atención social no sea capaz de solucionar un problema. Por eso digo, no es la responsabilidad de los empresarios, no tienen por qué hacerlo, pero si me permites hago ese llamamiento porque probablemente habrá algún empresario que esté sufriendo ante esta situación. Óscar Martín, muy buenas noches. Buenas noches, David. Ha sido un placer, como siempre, hacer periodismo contigo aquí en directo en Canarias al Día. Disculpen, insisto, porque bueno, ha sido un programa complicado, intenso. Volvemos la próxima semana, si la gripe nos lo permite, con más entrevistas, con más información, con más análisis. Va a ser, sin duda, una semana intensa y no vamos a dejar de mirar a la situación de esas personas desalojadas. Más de 200 personas desalojadas en Costa del Silencio. Todavía hoy, 25 personas van a dormir en la calle en el municipio de Arona. Que pasen una feliz noche.